Hoy les traigo para compartir la reflexión de Génesis en el capítulo 2, cuando nos cuenta el maravilloso orden de Dios en las cosas. Ya habiéndonos contado en el capítulo 1 de Génesis el origen de todo lo que hoy vemos, en gran parte el origen de todo lo que hoy vemos, porque todo lo que está hecho es hecho de todo lo que está creado por Dios desde el capítulo 1 de Génesis para nosotros, e inclusive nosotros. Así que en la paz y en el amor de Jehová, de los ejércitos y de su Hijo Jesucristo, nuestro Adonai precioso y nuestro Yeshua divino, mediante el Santo y Divino Espíritu, formando así el Divino Trino en Dios Padre, Dios Hijo y Dios en Espíritu Santo. En ese amor divino y eterno les saludo, les abrazo y los bendigo, para que Dios, derramando su amor, su paz y su gozo y su misericordia, mirándolos con agrado, los abrace y los salude en la paz y en el amor de Dios. Bien, creciendo juntos continuamos haciendo esta divina lectura por la gracia y la misericordia de Dios que nos concede el tiempo, por la gracia y misericordia de Dios que nos da el entendimiento y el poder de tener una Biblia, un Evangelio, donde podemos deleitarnos en las Escrituras de Dios y reflexionar en ellas para que sea la palabra de Dios instruyéndonos, que sea la palabra de Dios abriendo nuestros ojos, deleitando nuestros oídos, embelleciendo nuestra mirada, ¿sí? Y podamos entonces, meditando en sus escrituras, conocerle a Él y todo lo que proviene de Él, y así conocer el orden que Él ha dado para todo lo que Él ha creado para nosotros y también para todo lo que nos rodea. Aún aquello que es la base de nuestros pies, aún aquello que forma parte de nuestros aposentos, aún para aquellas cosas con las cuales nos alimentamos, o aún aquello que sacia nuestra sed. Entonces, a través de la palabra bendita de Dios, del Sagrado Evangelio, meditando en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Génesis, volvemos a hacer repasos sobre estas escrituras para que Dios siga instruyéndonos y dándonos a conocer el principio de las cosas, así también leyendo el principio del libro de la vida, meditando en los versículos. Por ello hoy vamos a hacer lectura del capítulo 2, y dice así, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Fíjense en ahí cómo dice: fueron pues acabados, o sea, terminados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, o sea, a todo lo que el Señor había creado le llama ejército. Tengo otra versión aquí que dice: así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Y en el versículo 2 dice: y acabado Dios en el día séptimo la obra que hizo, reposó el día séptimo de toda la obra que hizo.
En esta otra versión dice en el versículo 2, al llegar el séptimo día Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. O sea, que había alcanzado la meta, ¿sí? Esa meta que el Señor tenía para su creación, la cual culminó en un día séptimo, ¿sí? Estaba terminada y ese día séptimo lo tomó para reposo. Versículo 3 dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esto, mis queridos, ya lo hemos compartido en otros videos, en otros momentos, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos cuenta de que Él hizo la creación, y acá menciona los cielos, menciona la tierra, y a lo demás lo llama ejército, ¿sí? Porque todo forma parte de su obra, de todo lo que el Señor santificó en el día séptimo, ¿sí? Diciendo así también en el día séptimo, santificó, bendijo, reposó. ¿De qué reposó? De toda la obra que había hecho en la creación. Versículo 3 lo dice. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. ¿Por qué lo bendijo y lo santificó? Porque en el día séptimo Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Lo dice aquí, en el versículo 3 del capítulo 2. Dice lo que hizo y ahí mismo está la respuesta. Bendito el Señor que nos enseña a tener una meta, ¿sí? Esa meta es una planificación, velando si lo que vamos a hacer es bueno para nosotros, para nuestros seres queridos, para nuestro futuro, cuál es el propósito de cada una de las cosas que vamos a realizar, ¿sí? Nos está enseñando a visualizar, valorar, entendiendo para qué lo vamos a hacer y qué vamos a hacer con ello. ¿Sí? Eso es lo que el Señor está enseñándonos, porque en el día séptimo el Señor reposa y lo bendice. Vamos a ser más claros. Nos levantamos, independientemente del momento del día. Lo ideal, como Dios enseña, es a primera hora. Entonces, ¿para qué nos levantamos? ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer? Esa es la meta. ¿En qué vamos a poner nuestra atención? Esa es la reflexión, ¿sí? ¿Y para qué lo vamos a hacer? ¿Para qué lo vamos a hacer? Esa es la decisión. Y el sometimiento, tanto de nosotros hacia lo que nos estamos disponiendo a hacer, como así también de lo que vamos a tomar para hacer. Por ejemplo, el tiempo estamos sometiéndolo a nuestra voluntad y nuestra voluntad. ¿La estamos sometiendo a la voluntad de Dios? ¿Lo que estamos haciendo o lo que estamos pensando hacer está alineado con la voluntad de Dios? ¿Con el propósito
con el cual entendemos mediante el Evangelio que Dios nos ha creado y nos ha traído a ser, estamos escuchando al Espíritu Santo. Esa es la dirección, la diligencia que tenemos que tener por meta nosotros quienes escuchamos el llamado de Dios, reconociendo que somos pueblo de Dios, hechura suya, como nos cuenta en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Génesis, haciendo énfasis en el capítulo 1, donde en el versículo 26 Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias. Pero dice, haciendo énfasis en el 26a, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Entonces, el Señor nos da el tiempo es de Él, nos hizo a su semejanza, y ahí es donde a nosotros nos corresponde meditar, permitiendo a nuestra existencia escuchar a la voz del Espíritu Santo que mora en cada uno, ¿sí? O sea, yo voy a escuchar al Espíritu Santo que mora en mí para, dada las fuerzas que Dios me da, pueda oír y obedecer al Señor. Obviamente tengo la naturaleza humana, obviamente voy a tener que tener voluntad para ese dominio propio que Dios me da. Cuando Dios dice, se enseñoree en los peces del mar, en las aves del cielo, es porque Él nos está dando un dominio propio. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza, nos está diciendo que tenemos dominio propio, ¿sí? Tenemos dominio propio. Porque Dios tiene dominio propio de sí mismo. Dios es Dios y es soberano. Y si Él nos hizo a su semejanza, nosotros tenemos dominio propio. Siempre que estemos sujetos a la voluntad de Dios, tenemos dominio propio. Ese dominio propio que el Señor nos da y nos proporciona a cada instante, nos habla de que nos va a llevar hacia la meta que el Señor tuvo, tiene y tendrá de toda su creación, que es que todo obre para bien. A su vez tenemos la libertad, esa libertad que nos habla luego, desde ahora, pero luego también desde el capítulo 3 de Génesis en adelante, cuando ya en el capítulo 3 en adelante nos habla del pecado habiendo entrado en el mundo. Pero seguimos teniendo la libertad con la cual el Señor nos permite ser obedientes o desobedientes, pero libertad de creación. Libertad de creación. La hierba florece o simplemente da hoja verde dependiendo su género, pero así como nace, también caduca, se reseca, se muere, perece, ¿sí? Entonces, en ese perecer deja de existir, habiendo dado lo mejor de sí, siendo obediente, fructífero, o simplemente pereciendo y ya luego donde estuvo esa especie no hay más, ¿sí? No hay más. Así son los seres humanos también, que son muy bien recordados y afectuosamente recordados por haber hecho la obra humana, amorosa, que todos esperamos ver o recibir, más que nada recibir, conociendo el Evangelio o habiendo desconocido el Evangelio,
pero sí tenemos una certeza de que una persona que da amor es, sin lugar a duda, el Espíritu Santo morando en esa persona o habiendo morado en esa persona si la persona ya no está físicamente en la tierra, ¿verdad? Toda persona que da amor se entiende que es una persona llena del Espíritu Santo o acompañada del Espíritu Santo, si ese amor es un amor genuino, un amor correspondiente de la dádiva de Dios. Entonces continuamos leyendo en el versículo 4, dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Versículo 5 dice: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Ahí nos está diciendo, ¿sí?, que toda planta del campo y toda hierba del campo nació después que comenzara a llover. Después, aún el Señor no había creado la lluvia, aún el Señor no había creado la hierba, ¿sí? No lo había hecho. ¿Por qué motivo? Porque aún no llovía. ¿Y qué es lo que nos cuenta? Nos cuenta que la hierba, ¿sí?, la planta y la lluvia fueron después del día séptimo. Después del día séptimo. ¿Sí? Eso genera como una contrariedad. Luego que uno lee el capítulo 1 de Génesis, uno piensa, pero si dice que creó las aves, los peces del mar, sí, pero no habla de la lluvia, no habla de la hierba. Recién habla cuando, después del capítulo 1, en el versículo 2, después del día séptimo. Después del día séptimo. Entonces, seguimos leyendo y dice, versículo 5, retomo la lectura del versículo 5 del capítulo 2 de Génesis: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Y aclaro ahí que dice planta del campo que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Póngase atención ahí y mediten y lean, y que el Espíritu Santo les revele a ustedes el conocimiento que Dios les esté proporcionando. No se apuren, es algo lento, pero rico, porque el entendimiento, cuando llega al tiempo de Dios, es muy rico, rico en bendiciones, rico en abundancia de bendiciones, porque consigo conlleva maduración, ¿sí? Entonces dice, versículo 6, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista
y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. Entonces, allí nos está hablando de la forma de Dios para hidratar la tierra, que era por medio de un vapor. Hemos visto que la tierra mana un vapor cuando las temperaturas, ¿sí? Perdón. Entonces, también Dios nos ha permitido, mediante lo que hoy podemos visualizar, con lo que llevamos vivido, a qué se refiere cuando habla de vapor, ¿sí? De humedad, ¿sí? De hidratación mediante los vapores. Podemos hacernos una idea bastante ilustrativa, bastante más que imaginativa, recordando episodios de nuestra vida, o simplemente cuando ponemos a calentar agua y se genera ese vapor, o en el baño, cuando uno se ducha, cuando uno se higieniza, que las temperaturas de las aguas generan ese vapor. Entonces, acá, en mi humilde entendimiento, yo entiendo que el Señor, en el capítulo 1 de Génesis, Él hizo todo un plan de lo que luego Él haría. Él tuvo ese maravilloso tiempo de preparar lo que Él iba a hacer en el orden que lo iba a hacer. Y luego en el capítulo 2 empieza a realizar esas obras, esas bendecidas obras, esas maravillosas obras, ¿verdad? Porque recién acá nos habla como realmente ya ha hecho el hombre cuando dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Capítulo 2, versículo 7. Recién ahí nos dice que tomó, de dónde tomó y cómo lo hizo. A diferencia de en el versículo 26 del capítulo 1, versículo 26, que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que se enseñoree, ¿verdad? Dios ahí en el capítulo 1, en el versículo 26, estaba pensando, ¿sí? Haciendo su obra pensativa, en el orden que la haría, formando su meta, y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Y en el versículo 7 del capítulo 2 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Un ser viviente para qué? Un ser viviente para que se enseñoree. ¿Y por qué se iba a enseñorear? Y la respuesta está en el versículo 26 del capítulo 1, porque dice: hagámoslo a nuestra imagen. Y Dios no es un Dios inferior, es un Dios superior. Él se enseñorea sobre todas las cosas. Y entonces hizo al hombre para que se enseñoree sobre todas las cosas. Y vuelvo a hacer énfasis en este enseñorear para aclarar: no somos Dios, pero sí somos hechos a imagen de Él. Por tanto, el enseñorearnos es como Dios se enseñorea, dando amor, compartiendo lo que tenemos,
siendo también bondadosos con nosotros mismos, poniendo límites en aquellas cosas que trascienden a lo que podemos soportar. Dios no nos va a dar nada que no podamos soportar. Dios ya nos dio todo para que nosotros tengamos dominio de nuestra existencia y de nuestro entorno. Somos nosotros quienes permitimos hasta dónde. Así como las aguas del mar el Señor las contiene, y así también el Señor cuando permite Él que rebosen. Así también los cielos cuando están luminosos como hoy, soleados, o cuando sucede que llueve, o cuando están nublados. De igual manera, nosotros tenemos esa capacidad. Y lo digo con seguridad, porque soy hija de Dios, pero también porque soy un ser humano al igual que tú, que he pasado situaciones de vida en los cuales no muy lejos, seguramente voy a estar compartiendo con ustedes testimonios para glorificar a Dios, y realmente me encantaría en algún momento poder hacer algún vivo con ustedes si se animan, y voy a estar avisando en qué momento, porque también me encantaría escuchar testimonios de ustedes, pero siempre alabando a Dios y glorificándole a Él, porque Él es el que hace posible todas las cosas. Ahora, hago toda esta aclaración y todo este comentario porque humanamente tendemos a enojarnos con Dios y a hacerle responsable de las situaciones que nos suceden. Y la verdad es que nosotros somos responsables de las cosas que nos suceden. Algunas porque ya habíamos tomado decisiones antes de conocerle a Dios, aunque Él sí ya nos conocía, ya nos había apartado y ya nos había dado todas estas cosas que estamos conociendo, pero nosotros no le conocíamos y no nos hemos dado tiempo a escudriñar las Escrituras meditando cada versículo. Como cuando recordamos, ¿qué nos dijo mamá? ¿A qué nos dijo el novio? Bueno, tenemos que hacernos ese momento para reflexionar entendiendo esto. Tenemos libertad de elegir, y esa libertad va sujeta a la voluntad de Dios si somos hijos de Dios. Y la voluntad de Dios la vamos a tener en el Evangelio, y la vamos a poder contemplar en nuestro corazón, alma y mente, como dice la palabra de Dios, en su primer mandato, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿sí? Y el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esos dos se resume toda la ley de Dios. Ahora, no dice que tenemos que dejar de vivir, porque en realidad Dios dice que carguemos nuestra cruz, su cruz. Y esa cruz es como hacen las aves, como hacen los delfines, como hacen las mariposas. Eso que ellos hacen es enseñorearse, porque ellos están en la divinidad de Dios, en toda la creación que Dios ha hecho, disfrutando, pero sin hacer daño. Ahora, cuando ellos invaden nuestro espacio, ¿cómo nos enseñoreamos nosotros? Sin matarles, sin dañarles y sin dañar nuestro espacio, marcándoles la limitación, guiándolos hacia su espacio para que respeten el nuestro, y nosotros con nuestra inteligencia que proviene de Dios, entendiendo de qué maneras podemos hacer para que ellos queden claramente entendidos y nosotros protegidos. Porque hay una realidad, nosotros tenemos una inteligencia y una capacidad superior a ellos, porque somos la creación más linda de Dios. Nosotros, de toda la creación que Dios hizo, de toda la creación que en el Evangelio nos cuenta, somos los únicos que somos hechos a su semejanza. Y eso vuelvo a repetir, no nos hace Dios.
No, no somos Dios. Tampoco Dios es culpable de las decisiones que tomamos apresuradamente. Tampoco Dios es culpable de las decisiones que tomamos sin haberle conocido. Hay mucho de Dios para conocer y hay mucho de Dios para obedecerle, y a su vez es muy poquito, porque Dios lo único que nos pide es vivir en amor, en agradecimiento, ayudando, nada más. Y Él lo puso en práctica cuando Cristo, Yeshua, caminó sobre la tierra, que siendo Dios se hizo humilde y Él ayudaba. Trabajó, fue perseguido, maltratado, escupido, pasó hambre, pasó sed, pasó situaciones también de parte de sus hermanos que se burlaban de él, lo que hoy llaman bullying. Pasó situaciones siendo Dios, padeció todo en la carne, expiando también lo que nosotros los seres humanos sentimos, porque es la manera, y Él lo hizo por nosotros. Entonces, realmente, Él, aparte de sentir, haciéndose hombre, haciéndose semejante a nosotros para poder expiar lo que nosotros sentimos. Y ahí menciona dos cosas que a mí me maravillan. Mirá, nos creó a su imagen, nos dio el poder de enseñorearnos, y voy a mencionar una tercera, que es se convirtió en ser humano, se hizo ser humano. Pero no hizo, no, sino que en el vientre de una mujer común y corriente, de un barrio muy humilde, de un hogar muy humilde, de pocos recursos, en el vientre de esa mujer elegida por Dios, se fecundó, o sea, se formó en espíritu y en carne y hueso. Vino al mundo a través de ese canal de vida que tú y yo vinimos. Canal de vida. Cuando salimos del vientre de la madre hacia el mundo en el cual hoy estamos. Y en aquella época era todo mucho más complicado, porque hoy podemos estar muy enojados con Dios. Bueno, yo no, gracias a Dios. Pero sabemos que hay personas que sí están enojadas por las cosas que pasan en el mundo. Ahora yo te invito a ti, aunque no te conozco personalmente, no tengo ni siquiera la oportunidad de ver tu rostro, de oír tu voz, como tú sí estás haciendo, de verme y oírme. Te invito a que pienses 2024 años antes de que viniera Cristo, o simplemente los años que tenés en vida, los años que tenés cumplidos, cómo eran cuando tú eras chiquito, cómo era el mundo, las cosas que pasaron tus abuelos, tus padres, porque era lo que el país en el que vivís daba, y el resto del mundo cómo era. Entonces, si miramos hoy por hoy, ya no hay gente con guilletes, con cadenas así. Los presos incluso están en mejores circunstancias que antes, porque antes eran cuevas frías, o sea, no hay mucha diferencia en algunos casos, sí, pero no están sujetos de cadenas así, atados y todo, como cuentan los libros de historia, que en el liceo y en otros centros educativos la historia misma cuenta. Y
Hoy por hoy sí, los centros presidiarios hay de muy bajos recursos, porque es lo que el gobierno de cada país provee, pero muy distintos a antes. Las viudas viven distinto antes. Hay países que tienen muchos beneficios para las familias y las familias pueden acceder a ellos. Distinto a antes, que los reyes sujetaban todos los bienes a ellos. Sí hay carencias, sí hay situaciones en la India y en otros países, e incluso en el mío, pero también mucho de ese contexto crítico depende de cómo cada uno vive eh, y decide. Yo vengo de un contexto crítico, muy crítico. Pasé una infancia muy sacrificada, muy sacrificada. Sí, pasé muchas necesidades, muchísimas. Teniendo madre no tenía, y la amo, aunque ya no está con vida, y le mostré mi amor. He pasado situaciones muy fuertes y hoy puedo, con seguridad, poderte compartir del Evangelio y hablarte y acompañarte desde este lugar, si tú me lo permites, a que te des cuenta que Dios, Jehová de los ejércitos, Adonai, y su Hijo Jesucristo, Yeshua, no son responsables de las decisiones que nosotros tomamos en otro tiempo o de las que hoy mismo podamos tomar. Tenemos una libertad y una responsabilidad que también Dios la tiene. Libertad y responsabilidad. Con la diferencia de que Dios siempre es amor. Entonces Él nos va a amar siempre, aunque no ame ni esté de acuerdo con nuestros pecados. O sea, Dios nos acepta, por eso nos ama, pero no está de acuerdo con el pecado que cometamos. Entonces el Señor permanece fiel a nosotros, con los brazos abiertos para cuando nos arrepentimos de ese error y le pedimos perdón, y Él nos muestra que Él siempre nos amó, aun cuando estábamos en pecado. Simplemente Él esperaba que nos diésemos cuenta y volviésemos a hacer las cosas en ese orden que Él creó para ti, para mí, para quienes te rodean y para quienes me rodean. ¿Para qué? Para que todo continúe en el orden que tiene que ser y para salvación de nuestra alma. La diferencia que yo te decía de la libertad es que Dios no está en pecado, nosotros estamos en pecado por esas decisiones que son ajenas a la voluntad de Dios. Él nos hizo hechura suya, semejanza suya. Tenemos libertad y responsabilidad. Tenemos libertad de elegir, Dios tiene libertad de elegir. Tenemos responsabilidad sobre lo que hacemos equivocadamente, lo que está ajeno a la voluntad de Dios. La responsabilidad, ¿cuál es? Arrepentirnos y presentarnos ante Dios con un corazón arrepentido y hacer el bien. Esa es nuestra responsabilidad, hacer el bien, porque somos hechura de Dios. Entonces, Dios, ¿cuál es su responsabilidad? Hacer el bien. Él hace el bien. Con el justo, Él es justo. Con el recto, Él es recto. Y con el que es perverso, el Señor no comparte esa perversidad. Y ahora el Señor cuida al justo. Sí, por supuesto que Dios cuida al justo. Mírame donde yo estoy. No soy justa por mí. Yo no soy justa por mí. Yo soy justa porque Dios me ama, me mira con amor, me muestra mi pecado y me ayuda a arrepentirme mediante su Espíritu Santo. Por medio de Yeshua. Si no fuera a través del Evangelio, si no fuese a través de la obra que Jesucristo ha hecho también por mí, Adonai no me miraría, no haría de mí ser humano justo. Y solamente sabe Dios
cuán salva soy. Y yo sé que soy salva porque la palabra de Dios lo dice en el Nuevo Testamento, inclusive cuando dice que aquel que confesare que Jesucristo es el Hijo de Dios, Yeshua es el Hijo de Adonai, será salvo. Pero también la palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento que aquel que confesare de la boca para afuera, el Señor no lo toma en cuenta. Porque para confesar hay que sentir, y para sentir hay que sentir de verdad. ¿Y cómo sentimos de verdad? Mediante la obra del Espíritu Santo. No somos hijos de luz por decisión propia. No somos hijos de Dios por decisión propia. Dios es luz. La luz está en Dios. Y aquellos que somos tocados por Él, llenos del Espíritu Santo, sabemos esto que yo te estoy contando a ti. Y que tú lo estés escuchando, que tú estés viendo este video, que tú, a pesar de que hayas tenido la voluntad de pararte, quizás hayas vuelto a tu lugar y hayas seguido mirando este video, o quizás estás haciendo tus tareas y estás escuchando este video. Si tú estás escuchando, es porque Dios te está llamando. Dios te está diciendo que tú sos hija de Él, sos hijo de Él. Y eso no lo hago yo, eso lo hace Dios, porque una persona que no es hijo o hija de Dios no va a estar escuchando este audio, directamente lo desecha, ya a los 10, 15 minutos lo desecha. Entonces, no te desalientes si sientes sed, si sientes inquietud, si dices, ay, yo todavía no alcanzo muchas de esas cosas. Mira, muchas de estas cosas que yo acabo de mencionar, estoy segura que tú ya las alcanzaste. ¿Sabes por qué estoy segura? Porque yo en otro tiempo ya había alcanzado estas cosas porque el Espíritu Santo ya estaba obrando en mí. La diferencia era que no había alcanzado yo a darme cuenta de la fidelidad de Dios, que a pesar de que yo no le daba lugar, Él estaba ahí. Como cuando va a visita a tu casa o un ser querido que convive contigo, no le das quizás la atención que requiere o que necesita o que espera de ti. Bueno, así es. Pero luego cuando empiezas a interactuar y a dar lugar, empiezas a ver que todo es más lindo y no sabes por qué perdiste tanto tiempo de haber disfrutado con esa persona. Así es la relación que tenías en otro tiempo y que ahora vas a empezar a disfrutar de Dios. Así que, habiendo reflexionado hasta aquí en el día de hoy y haciendo repaso, que llegamos a el versículo 7 del capítulo 2 de Génesis, que dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Versículo 8 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 10 dice: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Amén. Hasta allí, versículo 10, reflexionamos hoy en el capítulo 2 de Génesis. Que Dios te bendiga, que la paz de Adonai, el amor de Yeshua y todo su favor mediante su santo y divino Espíritu esté rebosando sobre ti. Que Dios te mire con agrado, te conceda paz en el nombre bendito de Yeshua. Nos vemos pronto. Bendiciones muchísimas. Dios te bendiga.